Muchas gracias a todos los que se conectaron para poder comenzar esta nueva reunión y con un invitado desde Colombia, que esta vez nos va a venir a hablar sobre la biodescodificación. Así que si pueden igual colocar sus cámaras en silencio, se agradece porque para que puedan, para que los pueda ver, ¿sí? El maestro invitado. Él es maestro de Reiki angelical, también es maestro de registros akáshicos, él es angiólogo, es maestro en programación neurolingüística, es experto en hipnosis regresiva y vidas pasadas. Él es sanador cuántico espiritual, es sacerdote también. Él es mm, canalizador, clarividente, guía espiritual, es exorcista también. Es miembro de la Orden Salomónica de San Miguel Arcángel, es miembro de la Iglesia Luterana, es también es psicoterapeuta emocional y también sanador cuántico espiritual. Creo que con eso es más o menos un poquito de la persona para que lo puedan conocer. Él se llama Daniel Baena, maestro en lo personal, y accedió a poder conversar un poquito sobre la biodescodificación, para que ustedes también ojalá le puedan hacer algunas preguntas. Así que le voy a dar el pase y vuelvo a reiterar si pueden colocar sus camaritas para que los pueda ver. Eso. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy día, un día lunes más. Ya. Ahí le di el pase entonces al maestro para que se conecte. Vamos a esperar, esté conectando para que podamos conversar, ¿sí? Así que aprovechen de cualquier pregunta que tengan o dudas, aprovechar de hacerlas. Si tienen alguna duda de alguna otra temática, también le podrían preguntar relacionado con limpiezas, etcétera. Maestro Daniel, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en esta reunión de maestros que están verificados en la Sociedad Chilena de Reiki. Un gusto, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy buenas noches para todos y para todas. El gusto y el placer es mío de compartir este gran espacio con todos ustedes. Muchas gracias, maestro Nicolás, por la invitación tan especial. Sí, muchas gracias por su tiempo, ¿cierto? Que también es acotado. Ahí conté algo de lo que usted hace, ¿cierto? De lo que usted también trabaja relacionado con este mundo de las terapias energéticas y holísticas. Y como le decía, la invitación para hoy para que nos cuente un poquito sobre la biodescodificación. Entonces yo le voy a hacer ahí la primera pregunta que sería, ¿qué es lo que es la biodescodificación? Para que nos pueda contar. Todo suyo la pantalla. Muchas gracias. Bueno, empecemos a entender sobre el significado de las palabras. Bio nos está hablando a nosotros a través de la vida, ¿sí? Cuando hablamos de bio, hablamos sobre la vida de las células, la vida del cuerpo. Yo tengo, digamos que dentro de este proceso, más bien la clasificación de neurobiodescodificación, porque la palabra neuro nos lleva y nos transmite hacia la información de las neuronas, que tiene mucho que ver con la parte de los pensamientos. Y cuando nosotros hablamos también de descodificación, estamos hablando sobre la capacidad de descodificar, yo lo llamo como si fuera un puzzle, o sea, como un rompecabezas. Nuestras células, nuestro ADN se ha formado a través de patrones de información, bien sea propios por nuestras experiencias o bien sea por experiencias de nuestros antepasados. Nosotros no heredamos enfermedades, nosotros heredamos son memorias de dolor que se codifican a través del ADN. Esto hace una copia de manera negativa en el ARN de cada uno de los seres humanos y esa información se transmite a lo largo de cada generación, cada persona. Entonces la neurobiodescodificación nos habla que es el proceso de descodificar, desarmar, cambiar aquellos patrones mentales
que han implementado en nuestras células una información. Y esa biodescodificación y esos sucesos lo que nos va a llevar a nosotros es a un estado de enfermedades. Nuestras enfermedades y accidentes y situaciones se dan a través de las experiencias emocionales. Entonces, cuando hablamos de biodescodificación, estaríamos hablando de descodificar la información que está en las células, codificada en el ADN a través de las diferentes experiencias que tenemos a lo largo de la existencia. Y con respecto a esto, maestro, por ejemplo, ¿tiene alguna relación con la bioneuroemoción o solamente un sinónimo también de la biodescodificación? Digamos que si lo analizamos desde el contexto emocional, tiene mucho que ver, porque la neuroemoción que parte a través del autor de Henry Cabrera y la biodescodificación parte a través de la investigación y del autor de Christian Fletcher, que fue un enfermero, y todo esto se basa desde la pseudopsicología o de las pseudociencias. La neuroemoción tiene mucho que ver también porque digamos que van de la mano porque ambas se enfocan a través de las emociones dramáticas y traumáticas que todo ser humano haya vivido. Digamos que si a mí de niño me implantan cierto tipo de patrones, esos patrones se codifican en mis células, empezando por nuestra mente, nuestras creencias, los juicios, lo que determinaría en cierta medida la personalidad. Pero si yo, esos patrones, si en esos patrones recibo cierto impacto negativo, mis células reciben una información de manera negativa. Entonces, ahí hablaríamos de biodescodificación. Ahora, si yo vivo una experiencia traumática o dramática, como una violación, como un accidente, como una situación de alto estrés, esa información queda en el inconsciente. Por ende, se manifiesta la información en las células, en las neuronas, y eso empieza a emitir una serie de mensajes. Y lo que hace es que a lo largo de los ciclos biológicos, volvemos a vivir esa misma experiencia, se revive nuevamente la emoción y viene la enfermedad. Entonces, si lo miramos desde el contexto genérico, estamos manifestando que la neuroemoción y la biodescodificación van muy de la mano. No sería un sinónimo, sino que sería un complemento de de ambos mecanismos o de ambas perspectivas que se pueden generar. Maestro, ¿y usted cuál podría decir que son los efectos, por ejemplo, de los pensamientos y las emociones en la salud física? ¿Cómo nos afectarían? ¿Cómo se podría trabajar con la biodescodificación? En todos los aspectos. Digamos que a través de las experiencias negativas, como lo mencionaba anteriormente, a través de las creencias limitantes y a través de los pensamientos o desde la parte cognitiva limitante o negativa, yo empiezo a transmitir una información repetida. Yo siempre pongo la analogía y es cómo nos aprendemos las tablas de multiplicar, repitiéndola. Es la manera que yo me voy a aprender el cuánto es 5 por 5 o 2 por 2. Tengo que repetirla, de niño repito y repito. Si yo esos mismos pensamientos los empiezo a repetir constantemente o los escucho, estoy creando algo que se llama neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas. Esa neurogénesis, esas neuronas crean una sinapsis. La cantidad de neuronas que se juntan crean un comportamiento. ¿Qué pasa? Que eso a lo largo de la vida, más adelante, me va a llevar a una enfermedad. Yo tengo hoy el patrón, digamos que la experiencia la viví a los 10 años, pero la enfermedad no va a llegar a los 10 años. Si esa enfermedad se vive a solas, no tiene respuesta inmediata de solución y esa emoción no se sana o esa experiencia no se sana a lo largo de los 10, 20, 40, 60 años, vivo una experiencia similar, mi cerebro dice, alerta, elevo los niveles de cortisol
mi cuerpo empieza a reaccionar de manera simpática y se detona lo que es la enfermedad. La enfermedad viene del latín infirmitas. In, rechazo, o sea, rechazo a un suceso. Eso es una enfermedad. Las enfermedades todas a nivel biológico son emocionales. Entonces, una emoción crea una enfermedad, 100%. Perfecto. Y maestro, ¿y cómo son las terapias de biodescodificación? ¿En qué consiste una sesión, por ejemplo? Bueno, yo las terapias de biodescodificación las trabajo desde lo siguiente. Primero, yo tengo un concepto claro de sanación y es muy sencillo que les quiero compartir. Esto es básico para estar sano, vivir sano y sanar. Son tres puntos fundamentales. Uno, ser conscientes. Ser conscientes es conocer el origen de la emoción que causó la enfermedad. Dos, integración. Cuando yo integro la enfermedad en mi vida, yo me sano. Cuando uno tiene un dolor, ¿uno qué dice? Normalmente, maestros, me duele la cabeza, me duele las manos, me duelen los riñones, me duele el corazón. El corazón no duele, pero me duele el corazón, por decir algo, ¿cierto? Cuando yo digo me duele, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mío ese dolor. Me duele la cabeza, ¿qué quiere decir? Amo este dolor, amo y disfruto este dolor de manera inconsciente. Consciente, que es el 5%, pues va a decir, no, qué jartera tener este dolor. Pero de manera inconsciente lo estoy haciendo mío. ¿Y quién quiere perder algo suyo? ¿Quién quiere abandonar algo que le pertenece? Nadie. Por eso el cuerpo no va a abandonar sencillamente una enfermedad porque tú has dicho, me duele, o sea, es mía, esta jaqueca es mía, este cáncer es mío. Por eso cuando yo lo integro, e integrarlo significa valorarlo. Gracias por estar en mi vida. Gracias a ti, dolor de cabeza, estoy siendo consciente de que tengo diferentes situaciones. Gracias a ti, cáncer, porque me estás mostrando que debo de sanar una relación con mamá, con papá, un abuso sexual, una experiencia traumática. Gracias por estar en mi vida. El agradecimiento eleva la vibración a los más altos niveles y los reikistas sabemos de vibración y decimos que los niveles de vibración que se miden en hertz, trabajar lo superior a 200, 400, 500 hertz, para que de esa manera a través del amor, a través del agradecimiento y a través del merecimiento eso se transmute. Entonces, cuando yo lo integro en mi vida, dejo de criticar la enfermedad, dejo de juzgar la enfermedad, dejo de renegar de la enfermedad, la estoy haciendo parte de mí, pero le estoy diciendo, bueno, cáncer, tú no eres parte de mi cuerpo, te vas a ir ahora. Te libero de mi vida, te libero de mi cuerpo, este no es tu lugar, no haces parte de este espacio ni territorio. Entonces ahí ya lo estoy integrando, ya conocí el origen, lo integré, ahora venimos a sanarlo. ¿Cómo lo sanamos? Yo trabajo en terapia a través de la terapia de choque. Hago la terapia de choque donde nos enfrentamos a esa emoción, a ese recuerdo. Puede ser de manera consciente, puede ser de manera inconsciente a través de la hipnosis, a través de las regresiones o simplemente a través de la conversación, según sea el caso. ¿Sí? Y es enfrentarme. Bueno, ¿es papá? Vamos a poner a papá al frente. ¿Qué le querías decir? ¿Cómo le querías hablar en ese momento de la experiencia? Hubo una violación, ¿qué querías hacer en ese momento de la violación? ¿Querías correr? ¿Querías coger un palo, pegarle en la cabeza, denunciarlo? Sí, es que tenía 7 años y no lo podía hacer. Ok, vamos a hacerlo ahora. Vamos a experimentarlo ahora desde un estado de trance. Y luego, la cuarta, la tercera, que hace parte de ese choque, vamos a tomar acciones. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las transformaciones que tú vas a tener en tu vida
para que eso no se vuelva a repetir. Yo tengo pacientes oncológicos que han tenido cada ciertos ciclos otra vez cáncer. ¿Qué has hecho tú después de la primera vez? No, nada. Sigo viviendo en el territorio de peligro. Sigo estando con la persona que me hace daño. Sigo tolerando la injusticia del externo, del exterior. No hay cambios. Si tú no cambias, el mundo no cambia. Y desde la física cuántica entendemos, si tú cambias aquí, cambias tu entorno por un estado de correspondencia. Entonces, el punto más crucial, el 95% de la sanación, ¿dónde está? En la acción. Si tú no tomas acción frente a lo que te está desencadenando la enfermedad, vas a seguir. Te vas a aliviar hoy, un año, 2 años, pero en 5 años vas a lo vas a volver a tener en terapia. Yo le digo, a mí no me interesa que tú estés aquí en terapia conmigo, a mí me interesa que tú te sanes, seas feliz y vayas y vivas tu vida. Entonces, yo busco siempre en mis procesos de sanación con pacientes máximo 5 sesiones. 5 sesiones. Y garantizo que en esas 5 sesiones haya una sanación. Si no ha pasado en las 5 sesiones, algo el paciente está haciendo de manera equivocada. Vamos a reestructurarlo. Pero esos son los 3 puntos para ustedes, maestros y maestras, en toda la sanación. Conocer el origen de la enfermedad, integrar la enfermedad en mi vida y tomar acción. Si esas 3 cosas se coordinan, la persona se va a sanar, 100%. Hemos sanado, para la gloria de Dios, SIDAs, cáncer, colon, todas las enfermedades que han llegado, ¿sí? Y los diferentes trastornos también. Trastornos que clínicamente dicen que no tienen sanación, sino que se controlan, como el TOC, como trastorno de hiperactividad, trastornos de depresión y ansiedad que la clínicos dicen no tienen sanación. Sí, sí tienen sanación. Y sí se puede sanar una ansiedad, 100%. Pero hay que cumplir estos 3 procesos. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro relacionado con la biodescodificación? Tin, tin. Sí, hola, buenas noches, habla Jorge. Un Hola. gusto, padre Daniel, conocerlo. La oportunidad de hacer estos procesos de reflexión son siempre muy interesantes. Me queda dando vuelta la idea de la conciencia de la emoción. Eh, la conciencia de la emoción, entiendo, no es un acto racional por sí mismo. Eh, Requiere conciencia de lo que siento, de que soy una persona, un ser sintiente. Pero sin embargo necesito de la conciencia racional para generar un proceso de comprensión. Pero sin embargo ese proceso de comprensión eh, no debe bloquear, entiendo, el proceso emocional en sí mismo, sino que lo debe estimular para que se gestione esa emoción y se permita llegar a la raíz del problema que fecunda esa emoción negativa y que se transforma en, en una patología X, ¿cierto? NN. Entonces, este, eh, la sociedad, en particular la sociedad chilena, no está generacionalmente formada para gestionar las emociones. En general no tenemos esa base. Somos muy pobres en esa base. Ujú. A las mujeres se les permite más espontáneamente porque en términos machistas son mujeres. El hombre no. El hombre no gestiona emociones. El hombre solamente todas las emociones las transforma en ira, en rabia, en molestia, pero no hay permiso para llorar, no hay permiso para sentir. El hombre no tiene ese permiso. Entonces los procesos de terapia o psicoterapia, justamente de esta perspectiva, son muy complejos porque hay que derribar muchas barreras de la conciencia como acto racional de la emoción, porque yo pienso la emoción, yo siento amor, pero emocionalmente no soy capaz de definir el amor. Entonces,
eh, se torna estresante desde la perspectiva terapéutica, eh, o desde mi comprensión, este proceso de ser conciencia, de ir integrando la emoción, gestarla, y además de eso, se me, se me atraviesa transversalmente otro elemento, que también en términos de los procesos que se viven socialmente en Chile, son los procesos de fe, no de religión, sino de fe, ¿sí? En qué creo, sin que esa creencia sea una cosa multiforme, que no sé al final de a dónde agarrarme, y pierdo en el horizonte también. Entonces me distraigo y pierdo la perspectiva completa de mi proceso fundamental. Es una mezcla entre una reflexión, pregunta, y eso es lo que se me provoca en este instante. Muchas gracias, Jorge. Y esto es una situación que nosotros vemos a nivel, digámoslo, global. Yo he estudiado algunas culturas donde comparto contigo el pensamiento de el hombre no se permite sentir o no nos han permitido realmente sentir una emoción porque el sentir en muchas culturas se vuelve tema de debilidad y vulnerabilidad. Y para sanar hay que permitirnos ser vulnerables y débiles. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tengo que decir a la mujer, por ejemplo, decirle, permítete ser vulnerable y débil. Pero, ¿qué pasa en los periodos de las niñas en su periodo menstrual? Es cuando más deberían de ser vulnerables y débiles, pero no se permiten ser vulnerables y débiles. Por eso el sangrado en exceso, por eso los dolores. Ahora, el hombre, no me permito ser débil y vulnerable y mostrar eso, esa energía femenina. Cuando hablo de energía femenina en la sociedad chilena de Reiki sabemos muy claro que son dos tipos de energía, la masculina y la femenina. Cuando yo no acepto mi energía femenina como hombre, porque me van a decir que soy homosexual, porque soy raro, entonces yo empiezo a tomar una energía masculina cada vez más y más fuerte. ¿Qué va a pasar? Problemas de testículos, obesidad, cargas superiores, migrañas. Entonces me voy a enfermar porque hay una energía que quiere salir, pero yo no la estoy dejando por la sociedad, ¿cierto? Por el miedo al hablar, por el miedo a mostrarme que soy energía femenina siendo hombre y me van a clasificar, me van a etiquetar. Y hoy tristemente a nivel mundial estamos más etiquetados que la ropa. Por todo nos etiquetan. Entonces, que porque sí, que porque no, entonces tenemos más etiquetas que un blue jean. Y vivimos en el estereotipo de la etiqueta, perdiendo nuestra identidad, formando personalidades globales que nos van a llevar a una limitada libre expresión. Si vemos, por ejemplo, hoy en día, con respeto y con mucho cariño y defiendo mucho la equidad de género y todo, pero ¿qué pasa con el punto de esto que estamos viviendo a través de lo feminista, pues, la parte feminista, luchando, pero son mujeres energía masculina, levanto la mano, protesto, pero es al final una emoción inconsciente que hay ahí de una herida, de un dolor, claro, buscando una igualdad, y eso es un punto que en algún día podremos hablar desde la parte de la neurodescodificación, qué es lo que pasa en estos escenarios. Entonces, cuando nosotros somos conscientes racionales, debemos entender los tres cerebros. La corteza cerebral, 5% de razón, el cerebro límbico, que son las emociones, y el cerebro reptiliano, que es el instinto. Actuamos desde aquí el 95%, negamos nuestras emociones, encapsulamos nuestras experiencias emocionales y tratamos de ser conscientes dentro de dos tipos de conciencia, la buena y la mala. Pero ¿cuál es la conciencia buena? Depende de, según quién. Si yo tengo un joven que fue criado en una favela, por decir, o en un barrio marginal, con padres marginales, dentro del alcoholismo, la prostitución, la violencia, ese niño va a nacer, va a crecer primero en contra de la policía,
¿Por qué? Porque son los malos. Para él la conciencia buena es ser así, porque fue lo que le enseñaron. Para mí, quizás sea todo lo contrario, porque me enseñaron otra cosa. Entonces, cuando hablamos de conciencia, primero entender que la conciencia no hace parte del cuerpo y nosotros desde el Reiki lo vemos como desde ese cuerpos sutiles que hace parte de esa conciencia, que conecta también con esa alma, con ese espíritu trascendental. Pero mi conciencia racional debe de enfrentarse a esas emociones. Si no me enfrento racionalmente a eso, no logro la sanación. Por eso el Reiki, ¿yo qué hago en el Reiki? ¿Y qué aconsejo a los reikistas? Ponga la emoción al tratamiento. Listo, ¿estamos hablando de qué? Listo, vamos a hablar del chakra del plexo solar. Sí, pero hay que ponerle emoción. Hay que ponerle que la persona libere a través de su glándula timo, libere también toda esa emoción encapsulada para que haya un proceso de sanación. Si yo sigo limitando mis emociones, no me voy a sanar. No me voy a sanar. Por eso yo siempre digo, las constelaciones familiares no sanan. Las constelaciones familiares te muestran el origen de la emoción a sanar. El Reiki, si yo le pongo emoción y conciencia como paciente, voy a recibir la sanación a nivel integral y holístico, pero si yo no llevo eso a una práctica, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que sucede? Y ustedes, maestros y maestras del Reiki, yo le puedo hacer una limpieza energética, le hago una alineación de chakra, pero yo llego 2 horas después a la casa, una casa que es un territorio de amenaza, un territorio fuerte. ¿Qué va a pasar con esa terapia de 2 horas? De hace 2 horas. Se va a dañar, no va a servir. ¿Por qué? Porque hay algo que me está limitando. Lo mismo pasa con el chakra garganta. Si yo no libero la emoción, ¿qué va a pasar con mi chakra garganta? Se afecta, se enferma, se bloquea. ¿Y qué va a venir? Faringitis, laringitis, cáncer de lengua. Y tristemente, al hombre nos han educado, a los hombres nos han educado a la limitación, a la energía masculina, el tener que, el moverse, el no llore. Es claro, eso me va a enfermar. Yo eso admiro tanto de las mujeres. Sexo débil, los hombres. Eso somos el sexo débil. ¿Sí? Entonces, el concepto real es manejar la energía de la persona. Ahora, mujer puede ser muy masculina, muy energía masculina, pero ¿por qué es así? Porque le tocó. Porque le tocó ser masculina para sacar adelante a sus hijos. Fue la que le tocó trabajar, fue la que le tocó aguantar. Eso se la va a enfermar. Y nosotros siempre encapsulados en el no me miren que soy débil y frágil. Porque tenemos esa equivocación sociocultural en nuestras vidas. Y con respecto a la fe no es como tú lo decías, Jorge, no es un tema religioso. La fe es un tema de creer y estar convencidos de que algo va a pasar. Y de que hay algo más allá de lo que tangiblemente podemos experimentar. Entonces la fe se vuelve ese soporte en nuestras vidas. A mí muchas veces me dicen, es que no tengo fe. No, te desconectaste de tu fe interior. ¿Quién es Dios? Dios, ¿dónde está? Dios está dentro de nosotros, que es la máxima energía en potencia. Y Dios no está en el templo, ni en la iglesia, ni en el monte, ni en el por allá en las colinas. No, Dios está dentro de mí. Y yo le digo mucho a los pacientes y a los estudiantes, reconoce tu Dios interno que tienes, porque así reconoces el poder que tienes de manifestación, de co-creador. Es que somos creados a imagen y semejanza. Ya esa parte, esa frase dice demasiado, pero a veces nos cuesta creérnosla, porque ¿qué me sana? Esta mente desde la conciencia
desde la razón, me va a hacer entender de que también hay una fe que va más allá, y ya se habla desde la neurociencia, se habla de que la fe hace parte del cerebro límbico, que es una emoción. Y yo siempre lo he dicho, y el maestro Nicolás me ha escuchado, nosotros nos volvemos los salvadores del mundo. ¿Por qué? Porque a nosotros llegan cuando ya han ido a Raimundo y todo el mundo. ¿Sí? Entonces a la final llegan ya con esa fe, con los harapos rasgados, como ya eres la última esperanza. Entonces, que esa última esperanza seamos nosotros con estas herramientas y estos conocimientos de decir, perfecto, mira, este es tu último granito de fe, de mostaza. Vamos a potencializar esto en un cultivo de mostaza. Pero tú tienes el poder, es empoderarlos. Y cada vez agradezco a Dios y a la divinidad del universo de ver hombres en este camino, porque esto hace unos años era casi que prohibido para los hombres. Y qué rico ver hombres en estos procesos, que ya nos estamos aperturando más a estos niveles de conciencia. Muchas gracias, Jorge, y espero haberte podido complementar en la información. Muchas gracias. Vamos a preguntar a la maestra Angélica Garay. También levantó la mano para una pregunta y después vamos a leer la pregunta de la maestra María. Pum, pum, pum. ¿Aló, me escuchan? Sí, Liz, adelante, maestra. Ya, perfecto. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Garay. Aparte de ser maestra, desde que también trabajo con otras terapias holísticas, ¿no? Y por lo que estoy viendo, la biodescodificación tiene mucho que ver con la parte de, por ejemplo, la terapia holística que yo manejo, que es terapia de respuesta. Es una terapia que nosotros hacemos regresión y trabajamos con el registro acáchico. Y allí, por lo menos en el caso de las enfermedades, se hace una investigación para verificar qué es lo que sucede, por qué esa persona tiene esa enfermedad. Por lo menos en el caso de cáncer, hay muchos temas con la falta de perdón, ¿ya? Y ahí se investiga el tipo de emoción que está causando, que está activando ese programa, que nosotros lo llamamos programa. Ahora, mi pregunta es, cuando se hace una terapia de biodescodificación, ¿la persona tiene que revivir ese momento? ¿Hay una Claro. regresión? Se puede hacer como lo decía maestra Angélica, muchas gracias por tu pregunta. La terapia de TRE se vuelve una herramienta adicional para encontrar la emoción. Lo que hay que entender desde la biodescodificación es que cada órgano está asociado con un arquetipo y con unos roles. Por ejemplo, los senos y los órganos reproductores se asocian en su gran medida con dos cosas, la madre y la energía femenina. Ya, Entonces, yo puedo encontrar el origen en la terapia de TRE, yo puedo encontrar el origen de, puede ser un conflicto con madre, pero ¿cómo lo voy a sanar? Tengo que regresar a ese momento del conflicto. Y lo hago en la terapia. exacto. ¿Sí? Tengo Por que eso, primero ajá, choque y después sanar. Yo no puedo sanar si no he liberado. Y tengo que liberar claro. primero para poder perdonar. Porque eso es Ok, un concepto ahora, que yo claro tengo. Yo para por sanar supuesto. no necesariamente tengo que perdonar. Claro, obviamente. Lo que pasa es que ahí se mezclan muchas cosas porque por lo menos en el caso de una regresión, nosotros nos vamos directamente a lo que es la vida pasada. Ya, por lo menos, hubo un conflicto en vida pasada donde yo fui asesinada, por ejemplo. Y en ese asesinato sufrieron mis órganos y dentro de esos órganos, por ejemplo, me dieron un disparo en la cabeza, por ejemplo. Y en ¿Sí? ese disparo en la cabeza, en esa vida pasada, yo generé un problema de daño cerebral que me está afectando en esta vida. Sí, me hago entender, ¿verdad? Sí, pero ahí hay que mirar algo. ¿Qué pasó Ujú. en esta vida que me activó la memoria del dolor de la vida pasada? Porque yo no ni heredo enfermedades ni traigo enfermedades de vidas pasadas. No. Sí, Porque bueno, pongámoslo en o ese sea, yo lo concepto. entiendo, claro, yo Sí, lo entiendo en su concepto, pero por lo menos en el caso de la terapia de respuesta, yo tengo que investigar vida pasada sí, y sí, hay vidas pasadas donde se activan enfermedades que yo traigo a esta vida y yo pero tengo que no liberar. la. Eso es un concepto que nosotros tenemos. Te lo voy a poner desde este punto. Ujú. El alma es una energía pura y divina.
Ujú. Pensemos en un objetivo aquí, respeto mucho las creencias yo también trabajo el TRE. ¿Qué Ah, pasa? ya. ¿Qué Ujú. pasa con el punto? El alma dentro de su energía tan pura y tan divina no va a decir yo voy a ir a nacer con cáncer, que me vaya a dar cáncer en el cerebro para Obvio, vivir esta pero experiencia. La inconscientemente sí mem- sucede, no, la sí memoria, el sucede. inconsciente, la información que está codificada en el alma es de una experiencia pasada. Yo no traigo la enfermedad, ni el hijo como alma trae la enfermedad de este plano, pero sí Mm. elijo las situaciones a vivir. Entonces, una experiencia en este plano me activó el recuerdo de esa vida pasada. Ahí sí. ¿Sí me hago Exactamente. comprender? Ahí A sí. a ese punto quería llegar. A ese Exactamente. punto, exactamente. Entonces, Obviamente, vamos. es un tema de una situación que me activa esa situación de vida pasada para que esa enfermedad salga acá. Exactamente, Ujú. vamos a poner el caso del el Ujú. disparo porque tuve una paciente con un caso parecido. Ella se Ah, yo suicida también. en una vida Yo pasada, también, yo también. ella se Ajá. suicida en una vida pasada, Ajá. toda la vida desde niña sufrió de migrañas, desde los 9 Ujú. años a los cuarenta y Ujú. cinco que yo la atendí, yo voy y hago una sanación en vidas pasadas, puede ser a través del TRE, puede ser a través del Reiki, puede ser a través de muchas técnicas holísticas. Pero ¿qué pasó? A los Ujú. 9 años, ella vivió una experiencia supremamente dolorosa donde vio asesinar a su papá. Ese asesinato de su padre le activó su Activo. recuerdo del alma y empezó y se disparó en esta vida la migraña. Entonces la migraña venía con una información de una vida pasada, pero se le activa aquí por una experiencia que vive exógena. Ahí sí. Obvio. Obvio. Pero Ahí ¿qué sí. pasa Ajá. pero ¿qué pasa con los niños que nacen con síndrome de Down? Uno dice, ay, el alma eligió esa enfermedad para encarnar aquí y sanar algo. Ujú. No, el síndrome de Down viene de algo que se llama proyecto sentido. Algo hicieron o vivieron los padres en el proyecto sentido que el niño nace con el diagnóstico. Ujú. ¿Sí? Pero no es que yo traiga de una vida pasada la enfermedad, no, traigo la memoria o el Claro, recuerdo, obviamente. pero aquí Eso se está en el activa registro acá. algo de la Eso experiencia. está en el registro acá, chico del alma. Lo que pasa es que obviamente se va a activar por una situación en específico, ¿ya? Exactamente. Pero Así. lo que quería saber era eso, si usted le hacía alguna regresión en ese momento a la persona, al momento de hacer la ¿Sí? biodiscodificación, disculpe. ¿Sí? Se puede hacer una regresión, se puede hacer una Ujú. hipnosis consciente, se puede hacer una terapia de choque o se puede hacer un ritual, dependiendo del tipo de enfermedad y dependiendo Claro, del tipo de impacto que se haya tenido. Hay unas que con claro, un ritual porque se sanan, hay otras que realmente hay que hacer hipnosis, hay que hacer ujú, regresiones o simplemente terapia. claro. Claro, yo le pregunto esto porque en vista de las pacientes, bueno, yo he atendido muchos pacientes, hay pacientes que les cuesta porque es complicado, es fuerte para ellos revivir todo eso. Y hay Entonces, que hacerlo, por eso le pregunto porque es fuerte. y hay Es que fuerte hacerlo. revivirlo. Total. Ujú, Sí, sí, maestra, hay que hacerlo porque si yo no vivo el momento, no lo sano, ujú. porque voy a quedar ahí con como decimos nosotros aquí en Colombia, quedamos con la cizaña de ese momento. Entonces hay que quitar esa cizañita, hay que quitar esa experiencia, expresar lo que se quería expresar y enfrentarlo. Yo tuve una paciente que literalmente me dijo, Daniel, yo quiero sanar, pero no toques nada de mi pasado ni de mis padres. Yo le dije, entonces no te puedo sanar. No puedo hacer nada, Exacto, porque si no, si tú no te obvio. quieres enfrentar a lo que llamamos nosotros los demonios internos, pues no me voy. Ajá, Pero sí, es sí, sí, fuerte. regreso. Muchas gracias, maestro. Sí. Ok, muchas gracias a usted. Muchas gracias por la pregunta. La maestra Maritza pregunta si la biodescodificación ayuda, por ejemplo, en enfermedades de huesos. ¿Se puede recuperar por completo? ¿Queda algún daño? Muy bien. Maestra Marixa, muchas gracias por la pregunta. Hay que comprender ahí dos aspectos importantes, uno que se llaman signos y otro que son síntomas. Los síntomas son aquellas cosas que vamos sintiendo en el cuerpo, como las señales del alma que manifiesta a través del cuerpo, lo decía Carl Jung.
Y el signo es cuando algo ya es irreversible, ¿sí? Cuando ya hay una pérdida que ya literalmente no se puede revertir, como por ejemplo una amputación, una extracción de algún órgano, eso ya es un signo de algo que no se puede sanar. Si son huesos como osteoporosis, se puede frenar la osteoporosis. Hasta en ciertos casos se puede revertir en cierta manera. He tenido pacientes de avanzada edad con grandes avances de osteoporosis. No se les va a quitar la osteoporosis 100%, pero no les avanza más, pero ya tienen calidad de vida. Entonces, el tema de los huesos siempre representan el soporte en la vida de la persona. Los huesos es nuestra base, nuestro soporte. Entonces, si hay una persona que tiene problemas de huesos, sí se puede sanar completamente. Y he tenido casos de éxito donde sí se han sanado de avances de estroporosis. Entonces, sí se puede sanar siempre y cuando ya no haya una degeneración irrevertible del proceso de los huesos. Y hay que mirar también el tipo de enfermedad, por ejemplo. Pero sí, sí se puede sanar. Muy bien. Gracias, maestro. Gracias, maestro. La maestra Cristina tiene una pregunta. Hola, buenas noches a todos. Hola. Estaba atentamente escuchando y quería hacer una pregunta al maestro, por lo que a raíz de la pregunta que hizo la maestra anterior, eh, con respecto a la biodecodificación y otras técnicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona, ya, por ejemplo, yo, quisiera tomar el curso de biodecodificación y solo ser Reiki? Y no tengo las otras como la hipnosis. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cómo podría ser una terapia, cómo sería, por ejemplo, una terapia solamente de biodecodificación, eh, sin que haya otras cosas que la persona sepa? ¿O tiene que ser siempre acompañado de hipnosis o de Reiki o de otras técnicas? ¿Cómo sería así? ¿Solamente biodecodificación? ¿Funcionaría igual? O sí hay que tener otras técnicas para complementar el tratamiento? Eso Bueno, quería preguntar. Gracias. muchas gracias, maestra Cristina. Según la escuela donde tú vayas a estudiar, en la escuela donde yo imparto clases, en la escuela de Ángeles Conexión Espiritual, yo enseño, así sea solo biodescodificación, enseño a sanar. Porque la teoría, yo siempre he dicho, bueno, la teoría la puedes encontrar en libros y cosas, pero el cómo lo hago eso es lo fundamental. Entonces, no necesariamente tienes que, para ser biodescodificadora, tienes que saber Reiki, TRE, hipnosis, PNL, no, no necesariamente. Porque aprendiendo en donde yo como doy las clases, yo te enseño la teoría, la práctica, pero todo el proceso, ¿sí? El protocolo. Entonces, se puede hacer lo que yo te decía a través de la parte de la terapia de choque. Y la terapia de choque es fundamental. Entonces, depende también de la escuela. Yo también he estado en escuelas donde no enseñan el paso a paso, pero enseñan la teoría. Entonces, eso también depende mucho de la escuela. Entonces, no necesariamente para ser biodescodificador tienes que tener otras. Deme un segundo, yo apago un segundito aquí la cámara. No necesariamente, Dios les pague. No necesariamente para yo hacer sanación, qué pena ahí con la interrupción de la cámara. No necesariamente yo tengo que, gracias, ahorita lo mismo. No necesariamente para yo ser biodescodificador tengo que hacer hipnosis o tengo que hacer reiki, no. Se vuelven complementos de terapias, ¿sí? Como un apoyo y un complemento, pero no necesariamente lo tienes que hacer así. Gracias, maestra Cristina. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. El maestro Jorge Reyes de nuevo tiene una pregunta para usted, que levantó la mano. Sí, muchas gracias. Eh, Desde la perspectiva teológica en la pregunta, eh, pensando en toda esta perspectiva de la biodecodificación, los procesos terapéuticos, el asumir las emociones, trabajarlas, sanarse, ¿qué reflexión tendría usted desde la perspectiva del sentido pascual de la biodecodificación? Cristo lo decía de una manera muy, muy simple.
por medio de la fe. Y se lo decía al paralítico en Bethsada, se lo dijo a la mujer de la hemorragia, se lo dijo en varias ocasiones a los discípulos. Tu fe te ha sanado. Levántate, toma tu yugo, toma tu lecho, camina. Nos está hablando también desde un sentido cristiano la importancia de reconocer nuestra esencia, de tener esa fe innata, no solamente en Cristo, en Dios, sino también en nosotros mismos. Jesús lo hablaba muy claro cuando decía que tu fe sea como un granito de mostaza, como esa pequeña partícula, si queremos hablemoslo de la pineal, que tenemos la capacidad de autosanarnos. Desde un sentido pascual, yo en las homilías que realizo como sacerdote luterano, le hablo mucho a la gente de expresar sus emociones, de sentir, porque Jesús era un hombre sintiente, un hombre viviente, un hombre que vivía a través del amor, a través de la gracia. Y el mensaje del Maestro Jesús siempre ha sido un mensaje de, sea usted, libérese de las ataduras del ortodoxo, y por eso él peleaba tanto con los judíos, los fariseos y muchos de las comunidades, y por eso él proclamaba primero en parábolas y segundo a los pobres e ignorantes, entre comillas, palabra ignorante, porque eran las personas humildes, eran las personas que se abrían desde el corazón a escuchar el mensaje. Entonces, desde la parte pascual, es muy importante entender el significado de la palabra del Señor a través de exprésate, libérate. Y él decía, libérate de tus miedos, tu fe te ha sanado, toma tu lecho y levántate. No tienes que esperar que el ángel baje a las aguas y las mueva si alguien tenga misericordia de ti. No, yo soy la misión, yo soy la misericordia. Libérate, ve y cuéntalo, tiene el significado de ve y expresa lo que acabas de vivir y cómo lo viviste y cómo te sientes. No, claro, desde esa misma perspectiva, pero a lo mejor voy a ser muy reduccionista en los conceptos y pido las disculpas, pero el extremo del proceso pascual es la soledad de la cruz, ¿sí? El estar solo ahí. Sin esa soledad de la cruz no hay paso a la sanación. Eso es una Entonces, limitación. claro, pero es necesaria en algún punto de nuestra historia, desde mi perspectiva, a pesar del acompañamiento o el proceso que yo pueda hacer como terapeuta, de que el paciente o el consultante tenga esa experiencia pascual a, a ese nivel de extremo, porque si no tengo ese proceso, no doy testimonio con mi vida cotidiana de que me sané. Eh, es un extremo, sin duda que sí, pero yo tengo formación teológica católica y desde esa perspectiva el proceso pascual del, del Vía Crucis, la soledad de la cruz, me hace mucha resonancia con este proceso, que en el fondo eh, tengo que bajar a mi propio infierno y en algún punto tengo que bajar solo. Y Dante lo dice súper claro en la Divina Comedia, ¿no? Cuando baja al infierno, el camino del héroe, y se baja solo. Uh-huh. Y es una opción personal. Yo, terapeuta, tengo ese límite, porque no puedo obligar a mi paciente a bajar a esa soledad para volver a salir, como proceso pascual. Entonces, eh, por eso a mí me es muy interesante y le doy mucha vuelta y estudio mucho este tema, cómo nuestros procesos terapéuticos son pascuales en el paciente. Eh, y no pascuales de que hoy me siento bien, salgo feliz y corriendo y doy testimonio, y después recaigo, como usted decía hace un rato, ¿no? Sino que hay un proceso profundo de conversión, ¿no? De sanación profunda que me permite no solamente contar con mi palabra, sino que mi ser cuenta que me sané, doy testimonio, ¿no? Completamente de un proceso. Por ahí es mi proceso reflexivo. Jorge, y es algo muy importante porque quiero aclarar aquí un punto para que nos quede a todos también en una frecuencia, y es,
Para sanar y para evolucionar es un proceso individual. El terapeuta, el riquista, el biodescodificador, el psicólogo, el que tú quieras, el lector de registros akáshicos, el sacerdote, guiamos, no aconsejamos, guiamos, mostramos alternativas, mostramos perspectivas, pero el trabajo, como le decía la maestra Cristina, tengo que volver al pasado. Perdón, la maestra, se me fue, la compañera que me decía ahorita, Angélica. Angélica, me decía, tengo que volver a revivir el suceso, claro, solo, yo te llevo, yo te acompaño, como lo hacía el Maestro Jesús. Acompañaba a los discípulos, acompañaba a las comunidades a sanar, pero eran solos y solas los que tenían que hacer el viacrucis interno, no desde el pecado, porque el pecado fue cancelado en el momento que el Cordero fue inmolado en la cruz. Y eso es una teología que debato mucho, el tema del pecado, ¿sí? Porque nos hace sentir cada vez más culpables, si soy culpable, entonces si hago esto, Dios mío, volvemos a los arquetipos, venimos al juicio. Entonces, el viaje de sanación y de evolución es interno, a través de las herramientas, pero es interno, a través de la energía, a través de la espiritualidad, a través de la fe, a través del autoconocimiento. Por eso Jesús se fue, estuvo de 40 días, 40 noches en el desierto. ¿Cuándo sale siendo Jesucristo? Después del desierto, cuando después se encuentra consigo mismo, se transforma, se transmuta en el Cristo viviente. Entonces, ese punto, Jorge, sí es muy cierto. O sea, yo tengo que, el paciente solito debe de ir a enfrentarse a sus propios demonios. Incluso sus propios demonios se vuelven sus padres, sus parejas, sus amigos. Y esta mañana en terapia una paciente me decía, Daniel, lo más difícil ha sido ponerle límites a mis papás. Es lo más difícil que yo he tenido en toda esta tarea. ¿Y cómo lo has hecho? No, lo logré, lo hice. ¿Cómo te sientes? Liberada. Pero fue lo más difícil. Tuvo que enfrentarse a sus miedos. Yo acabo de trabajar con una niña que es veterinaria, trabaja en el campo y tiene fobia a los insectos, a todo tipo de insectos, culebras, arañas, insectos, de todo. O sea, no tenía calidad de vida. En 3 sesiones ya coge las arañas y las cucarachas en la mano. 3 sesiones. Recuperó su trabajo. Pero ¿cómo logramos? Enfréntese a sus demonios. O sea, enfréntese a sus miedos. Acepte esa cruz, cárguela con amor, no es con dolor, como nos lo enseña. Con amor, con orgullo y lo vivo. Ese es mi proceso, Pascual. Acompañar. Gracias, Jorge. Muy bien. Muchas gracias. Maestro, vamos a hacer la última pregunta para cerrar la reunión el día de hoy, que ha estado muy interesante. Después lo vamos a volver a invitar para otro tema. ¿Sí? Eh, Tengo dos preguntas. Una pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto dura un curso o una formación como biodescodificación? Y si esta en su escuela la realizan de forma presencial, presencial, o se podría tomar, por ejemplo, para distancia para alguien de acá que le gustaría, por ejemplo, estudiar con usted como referencia o si conoce a alguien en Chile que la dictara. Y si nos puede dar como algún ejemplo o ejercicio para que también nosotros aprendamos a desprender más em, algunas emociones que todavía estén guardadas negativas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta inicial de la escuela. Nosotros tenemos una escuela que se llama Ángeles Conexión Espiritual, así la encuentran también en Instagram. A mí me encuentran como Daniel Baena C, ese Baena es con H, en Instagram. Nuestra escuela trabaja de manera presencial y virtual. Nosotros estamos ubicados en Colombia, por mi acento, ahí se nota que soy colombiano. Hacemos los cursos virtuales en este momento para el mes de septiembre. Dios mediante, voy a abrir un curso que incluye bioneuroemociones, biodescodificación, constelación familiar, hipnosis, PNL e incluye psicología para no psicólogos, como lo llamo yo,
donde enseñamos el origen tanto clínico como desde la descodificación de diferentes trastornos. Entonces nosotros lo hacemos de manera virtual, normalmente lo hacemos de noche, en las noches hacemos las clases. Ahí vamos a estar promocionando también nuestra página de internet es www.acangelical.com. Ahí vamos a estar actualizando los cursos y se pueden hacer de manera virtual. En Chile hasta el momento no conozco, yo he estudiado con argentinos, con españoles en escuelas de España, de Europa, de Estados Unidos y de México, pero en Chile como tal, colegas, no tengo ahora, pero pueden tomar las clases virtuales y vienen certificadas también. Y con relación al consejo, bueno, lo primero que les aconsejo es la primera pregunta. ¿Eres feliz? Esa es mi primera pregunta en todas las terapias. ¿Eres feliz? Sí, pero no siempre, que es la respuesta común, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces? En ese no siempre, ¿qué te haría, qué creerías que te hace falta para ser feliz? ¿Haces lo que amas? ¿Haces lo que te apasiona? ¿Estás con la gente que amas? ¿Te suman? Empieza a mirar el entorno, empieza a mirar tus emociones. Eh, Conéctate con tu parte inocente. Por eso Cristo lo decía, dejen que los niños vengan a mí que se ganarán el cielo, el reino de Dios. El niño es que el inocente, el que actúa desde la inocencia, no desde la razón. Nos volvemos demasiado lógicos para todo. Que si esto es negro, porque es negro, si es blanco, porque es blanco. Dejar un poco esa razón lógica a un lado y conectarnos con nuestras emociones. Cuando tú eres feliz, cuando haces lo que te apasiona, cuando estás en un entorno, en un territorio que te genera tranquilidad, te genera plenitud, tú estás sano, completamente. Ese es mi consejo. Y muevan la conciencia hacia donde quieren dirigir la emoción. Tu emoción define tu vida. ¿Cómo son mis emociones? ¿Cómo me siento? ¿Feliz, triste, angustiado, preocupado, ansioso, deprimido? ¿Por qué? ¿Por qué me hace sentir esto? El territorio, la experiencia. Y desde ese punto, transfórmalo. Consejo para finalizar, nunca cambien. Uno no cambia, uno se transforma, porque el cambio duele, el cambio es doloroso y nadie quiere cambiar. Entonces no cambiemos, modifiquémonos, transformémonos y no tengan rutinas. La rutina mata. Tengan disciplinas modificables en el tiempo. Y les aseguro que esto les va a llenar su vida de sanación. Y sobre todo, mucho Reiki. Muevan esa energía bastante con el Reiki desde la quinta dimensión. Aprovechemos estos planetas que están retrógrados para mover esa energía con todo el amor del mundo y ponerla a nuestro favor. Yo puedo mirar si Mercurio me hace daño o me potencializo para irme hacia adentro. Los 7 planetas en retrógrado que nos están diciendo, vamos a lo que decía Jorge, hace Carvario, hace Via Crucis interno. Explorémonos, es la mejor manera para estar sano. Explórese que llevan adentro. Un consejo final. Sé que me pidiste uno y quiero dar el último para terminar. Analiza para evitar enfermedades. ¿Qué pasó en tu vida de los 0 a los 7, 7, 14 y 14 y 21? Analiza qué pasó en tu vida de manera dramática o traumática y haz un proceso de Reiki a esa experiencia. Trabaja con el Chokurei. En esa experiencia, haz algún ritual, una reconciliación y con eso te evitas muchas enfermedades en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su consejo y también por la oportunidad, ¿cierto?, de su tiempo acotado, de haber compartido con nosotros. También les recuerdo a todos que va a quedar Gracias. esto grabado y que yo voy a subir también los datos del maestro, sus redes sociales, su página web al grupo para que puedan visitar y estar revisando también los cursos que él va a dictar. Entonces, para cerrar, como siempre, les pediría a todos que pusieran su camarita para tomar una foto oficial de la reunión del día de hoy. Pongan sus camaritas, si no, les voy a poner un monito. Eso.
tan, tan, tan. Ya. A ver qué pasó. No puedo. Se me bloqueó. Vale. Déjame ver. A ver aquí. Un segundo. Entonces, ya, miren, miramos a la cámara entonces y sonreímos. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. Perfecto. Muchísimas Muy bien. gracias a todos, maestro, a ti por la invitación. Que Dios les bendiga y que la energía de la divinidad siempre guíe sus pasos, sus misiones y su amor. Gracias por todo, por la invitación. Hasta una próxima. Muchas Maestro Nicolás, gracias, gracias. maestro Daniel, por su visita y también a todos quienes se han conectado el día de hoy. Que esté muy bien, un saludo y que tenga una buena jornada por allá por Colombia. Chao, chao a todos, que estén bien. Chao, gracias. Chao.